Por un lado, la manifestación de Acepagua, yo creo que hay que remontarnos al origen de este problema. Y es una enmienda de última hora que se introduce al aprobar el presupuesto 2013, en el que se establece que el pago del subsidio ya no se le va a dar a cada empresario en lo individual, sino a las gremiales, en este caso a la gremial mayor, a la antagónica Acepagua. Eso de entrada es un esquema rentista monopólico, porque lo que está haciendo está otorgando un privilegio exclusivamente para un grupo. Pero si vemos un poco más amplio el esquema, y es lo que nos dice Edgar, Cristian y Byron en las redes sociales, aquí todo el lío de Acepagua y el pago del subsidio, lo que nos ha obligado es a cuestionar la eficiencia del modelo de subsidio. Porque yo creo que en los últimos 15 años no habíamos discutido con la profundidad que se ha hecho en estos días si el subsidio realmente ha sido efectivo, si el subsidio realmente está garantizando un mejor servicio para los usuarios, sino que ahora ya hay propuestas como la que dice Cristian Herrera, que dice de que hay que subsidiar la demanda, darle al usuario el voucher para que pague el uso del transporte. Yo creo que eso es lo valioso de todo este debate, que hay un interés de parte de la ciudadanía de presionar porque hay un cambio en el modelo de subsidiar el transporte público. Yo creo que lo dijo de una manera muy elegante Philip Chicola, para decirlo en buen español. Alguien hizo el negocio del siglo, Giovanni Frati. Así es, subsidiar directamente a un empresario mercantilista, a un empresario ineficiente, es garantizar un mal servicio. La única manera que un subsidio funciona, si es que funciona en algún lugar del mundo, es subsidiar directamente a la demanda. Ese subsidio debería llegar a los niños menores de edad que van a escuelas públicas, a los ancianos y a las personas de la tercera edad que necesitan de ese subsidio, y debería estar focalizado. Y lo mejor que le puede pasar al transporte público de la ciudad de Guatemala es competencia abierta, libertad de mercado, y que haya una oferta institucional grande, aparte obviamente de una inversión privada importante en un metro, ya sea subterráneo o de superficie, que esta ciudad de casi 4,5 millones de almas necesita desesperadamente. Revisemos qué es lo que nos dicen las redes sociales. Esto es lo que se está publicando en este instante en Twitter. Nos dice: quizás querría decir a los ministros, pero ¿qué hacer con el presi? Refiriéndose a nuestro tema anterior, del cual estábamos comenzando a dialogar. Ana Lucía Mazariegos, quien es parte del staff de Noticieros de Canal Antiguo, también nos dice: el espíritu de la interpelación era positivo. Opositores han asesinado la figura. ¿Cómo revivirla y sanarla? Es la pregunta que deja en el aire Ana Lucía. Por supuesto, ya están abiertas nuestras redes sociales para que usted participe, para que usted nos muestre cuál es su opinión. En estos instantes tenemos dos temas abiertos. El primero, las declaraciones del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, quien aseguró que él fue quien instruyó a los ministros de Estado para no acudir a las citaciones al Congreso de la República. Y el segundo, el tema del subsidio, luego de la protesta de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos, Acepagua. Antes de ir a la pausa, le tengo más noticias. Y es que comenzamos hablando acerca de que la reparación digna solicitada en favor de las víctimas de los ataques de violación en la calzada Roosevelt ha sido rechazado por parte del Tribunal B de alto impacto. Hablamos ahora del clima, y es que, según el ministro de Agricultura y Ganadería, Elmer López, las fuertes lluvias que se han dado en nuestro país han dejado ya varias pérdidas en los cultivos de maíz, principalmente en el departamento de San Marcos. Y la práctica de la circuncisión, esto en Sudáfrica, entre adolescentes, ha provocado ya un saldo de 40 muertos y más de 290 heridos. Esto según las autoridades, las cuales están investigando el caso. Le dejo abiertas nuestras redes sociales, le dejo abierto nuestro hashtag a las 10 p.m. para seguir comentando las noticias. Eso será al volver de la pausa. Gracias por seguir con nosotros. Por supuesto, la discusión ya está abierta. Tenemos dos temas en estos momentos en cuanto a la discusión, tanto en Facebook como en Twitter. Vamos a revisar qué es lo que ha llegado a las redes sociales, porque recuerde, en este nuevo y renovado espacio de a las 10 p.m., que estamos de 10 p.m. a 11 p.m., usted es una parte activa de la discusión. Ya no es de esperar días para tener una retroalimentación, es en segundos, porque usted es lo más importante. Su opinión vale
No hay la verdad absoluta, es un diálogo de altura, de ideas, de proposiciones. Leemos qué es lo que nos dicen las redes sociales. A través de nuestro hashtag Canal Antigua nos dice que no se le pague a nadie, lo supervisan y cobran lo que se les da la gana. Son chatarras caminando, ni dónde sentarse hay. Bueno, Luis Miguel Reyes nos dice, si todos lo pagamos, exijamos mejor servicio. Además, no es justo que todo el país pague por el transporte de la capital. Código Incorrecto nos dice, los ciudadanos seríamos felices si el presidente y los diputados se dedicaran a jugar Candy Crush, refiriéndose a este fenómeno dentro de las redes sociales. Juan Carlos Zapata nos dice, con nuestro hashtag a las 10 p.m, de acuerdo con Giovanni Frati, debe de ser un subsidio al transporte fiscalizable al consumidor. Interesante el hecho de que en determinado momento también se habla de incrementarle al precio del transporte, algo que ha sido un tabú en Guatemala. Philip Chicola. Y es que ahí es donde entra el tema del subsidio a la demanda. Lo que ocurre es que como el precio del pasaje en un quetzal está muy por debajo del precio de mercado, entonces el Estado tiene que entrar y subsidiar la oferta, en este caso a los transportistas, para que ellos compensen esa pérdida. Aquí lo que debería de ocurrir, que es el caso que hay en otras latitudes en Chile, es que se deje libre el precio del transporte y que el Estado subsidie la demanda dándole vouchers a los ciudadanos. Pero también, como decía Juan Carlos y como decían otros miembros que nos están comentando en redes sociales, debe ser un subsidio fiscalizable. Hoy no sabemos realmente a quién le está llegando el subsidio, no sabemos si el negocio de los transportistas es cobrar el subsidio y no prestar un buen servicio, sino que al final de cuentas existe una maraña muy oscura de qué ocurre con esos recursos. Si se subsidiara la demanda, sería más fácil fiscalizar a cuántos ciudadanos se les da, si el ciudadano usa o no esos vouchers, y al final de cuentas sería el mismo ciudadano el que percibiría el beneficio inmediato del subsidio. Cuando yo era niño existía el famoso boleto escolar, se le daba a los alumnos de las escuelas y entregaban su ticket, y ese sí era aceptado, no como el famoso carnet del adulto mayor, a quien pues no se le para y se le trata de una manera indigna. Sí. Giovanni Frati. Sí, realmente el mejor escenario, por supuesto, es que no haya subsidio, que haya mercado libre y restricto, libertad de entrada, etcétera, y lograr que la clase media deje parqueados sus vehículos y utilice un metro, ya sea de superficie o subterráneo. Pero como no vivimos en un mundo ideal, la siguiente mejor opción a que haya un mercado libre y restricto es que entonces se subsidie solo a la demanda que no puede pagar el servicio, digamos, completo. Yo estoy más que seguro que un metro de superficie o un metro subterráneo es completamente viable desde el punto de vista económico. Habría que preguntarle al señor alcalde Álvaro Arzú y a los alcaldes de la mancomunidad alrededor de Guatemala por qué no se ha logrado un contrato de ese tamaño. Dos comentarios, uno respecto al transporte, otro respecto a lo del presidente, interesantes. Juan Francisco García Corso nos dice, es inaudito que el subsidio al transporte no sea otorgado de manera directa a quien corresponde, pero este me llamó mucho la atención, de Elizabeth, y nos dice, con todo respeto, el presidente no está sobre la Constitución. Si no quiere pérdida de tiempo, pues a trabajar más y mejor. Le están haciendo una exigencia directa al presidente de la República. Yo creo que en general, si vemos el comportamiento en redes sociales, tanto en el tema del subsidio como en el tema del Congreso, creo que se está materializando esa demanda ciudadana por más transparencia en el manejo de los fondos públicos, por más efectividad de parte de los funcionarios, y le están exigiendo al presidente que respete las garantías constitucionales en cuanto al juego de frenos y contrapesos. Creo que ahí es donde se ve realmente que tenemos una ciudadanía que está harta de tanto abuso de poder, que en un caso se materializa con pues ese oscurantismo en el manejo de los recursos del subsidio, pero que en otro caso se materializa en ese conflicto que realmente ya parece muy infantil entre el Ejecutivo y el Congreso respecto a las interpelaciones y respecto al uso de las instituciones. Yo creo que lo que estamos viendo en redes sociales es un ejemplo de ciudadanía, ciudadanos que lo que están pidiendo es efectividad de sus instituciones. Lo que comentaba Philip Chicola y que también lo tuiteaba era respecto a que el presidente en determinado momento, como decía Giovanni Frati, se va a tener que echar para atrás. Es lo mismo que nos dice Proyecto Inocencia. No me extraña si mañana Donoto, pues metiendo reversa a su controversia, pues le dice adiós a lo que declaró el día de hoy. No estaría mal, no estaría mal. Inclusive políticamente sería lo correcto. Acepto que cometió un error, lo enmiendo y seguimos adelante. Pero si él se va a enfrascar en una discusión en contra del Congreso, dándole argumentos a todos los partidos de oposición para que se vayan en contra de él por violar el procedimiento constitucional,
él solo se está abriendo un cuarto, quinto, sexto, séptimo frente. Sí. Es una locura. Me gustó mucho el comentario de Jonathan Ardón, que nos dice: ¿qué subsidia el subsidio? Malas unidades, pilotos no calificados, etcétera. Interesantísimo su comentario. Al igual que todo lo que nos están colocando en las redes sociales, nuestras cuentas en Twitter, también en Facebook, ya las tenemos abiertas, nuestro hashtag a las 10 p.m. para que usted interactúe con nosotros. Antes le tengo más noticias. He de contarle que el pasado fin de semana un pequeño se suicidó en la zona 21. Según las primeras investigaciones, el suicidio se dio debido al acoso escolar que sufría el pequeño. El bullying, para la mayoría de guatemaltecos, es una palabra desconocida aún. Sin embargo, es un flagelo que se ha incrustado y va en vertiginoso crecimiento dentro de nuestra sociedad, convirtiéndose en una sombra que acecha la vida de muchos niños y jóvenes que sufren acoso, principalmente en los centros de estudio. Este flagelo habría sido la causa que llevó a un niño de tan solo 12 años de edad a quitarse la vida. Esto ocurrió en la 18 Avenida C y 11 Calle, apartamento 4A, Colonia Venezuela, zona 21 capitalina. Aunque la familia guardó hermetismo sobre el caso, vecinos y allegados a la víctima comentaron que era víctima de acoso escolar, y por si esto fuera poco, era objeto de burlas por ser de color. Bomberos voluntarios fueron avisados de un menor que presentaba problemas. Al llegar a esta dirección se comprobó que el niño estaba suspendido de una viga con una soga atada al cuello, motivo por el cual se intentó reanimarle los signos vitales, pero lamentablemente había fallecido, ya que personal paramédico, bomberos voluntarios calcula que tal vez tenían a su ingreso 2 horas de estar en este lugar. En Guatemala, los casos de suicidio por bullying se presentan con mayor frecuencia, muchas veces porque los padres no están al tanto de lo que a sus hijos les acontece dentro de los centros de estudio o en el vecindario. Es recomendable que al tener sospecha de uno de estos casos, los padres de familia, familiares o maestros den aviso a las autoridades correspondientes para evitar que este tipo de sucesos lamentables e irreversibles sigan ocurriendo. Siempre referente al tema, de contarle que la ministra de Educación, Cintia del Águila, aseguró que se le dará seguimiento al tema del suicidio de este pequeño en la zona 21 y que incluso hay un documento para evitar y prevenir el abuso escolar. La ministra de Educación, Cintia del Águila, se refirió al suicidio de un niño de 11 años, el cual se quitó la vida en su casa en la colonia Venezuela, zona 21, luego que en su escuela sufriera de acoso escolar o bullying. La ministra presentó un documento en el que hay protocolos para evitar este tipo de problemas. Sí, le vamos a dar seguimiento. En realidad esto salió el sábado, aún no nos han dicho si es de la escuela oficial o no, pero no importa de dónde sea, es un joven de nuestra... O sea, es un joven guatemalteco, tenemos que ver cuáles son las causas y por supuesto el poder trabajar con la comunidad, como les digo, no es solamente de la escuela, tiene que trabajarse con padres de familia, con maestros por supuesto y con las autoridades locales para ver cómo se trabaja con más fortaleza un programa de prevención. Nosotros estamos ya con un programa, desde el año pasado yo se los había mostrado a ustedes, tenemos acá un material que con mucho gusto lo podemos compartir, en donde es alto a la violencia escolar y trae una serie de digamos, de pasos a seguir. Además de esto, hay capacitación en las direcciones departamentales. Ya tenemos 13 direcciones departamentales en los 13 departamentos que, de acuerdo a un estudio, la violencia es más alta, se registró más alta en este estudio que se hizo en el 2010-2011. Por supuesto, revisamos qué es lo que se publicó a lo largo del día en Twitter y vemos algunos de los comentarios. Carlos Stream nos dice: con educación, dando buenos ejemplos, pero si el padre insulta a la mamá, le pega, maltrata a los hijos, ¿cuál es el resultado? Violencia. Esperanza Cabrera nos dice que los hijos le digan a sus padres para que ellos lleguen al colegio a hablar con la directora y con el agresor. Actividades, allí nos ganamos el corazón de los niños para que
nos cuenten lo que pasa, entonces tratamos los problemas como el bullying. Sin duda es un término nuevo, pero el acoso escolar ha existido desde